Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú y América Latina. Hoy, martes 4 de junio, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales Martes de Justicia y Derechos. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada El rol de la ética en el arbitraje. La presente conferencia tiene por finalidad explicar el importante rol que cumple la ética en la institución del arbitraje. Del mismo modo, se pretende abordar acerca del correcto accionar ético de los jueces árbitros al momento de desempeñar sus funciones, resaltando esenciales principios como la neutralidad y la imparcialidad, logrando de esta forma que se garantice un proceso arbitral acorde a ley. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Ver, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos. Agradecemos a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma de manera puntual y de esta forma ser partícipes de esta importante conferencia. He de mencionar, estimados participantes, que nuestra expositora invitada contará con 40 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribirnos a través de la ventana del chat de esta plataforma. Rápidamente entonces presentamos la ponencia de la doctora María del Carmen Altuna, previa lectura de su reseña. María del Carmen Altuna es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en gestión educacional de la Universidad de Viña del Mar en Chile, profesional formadora de conciliadores, autorizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asesora especializada en temas de conciliación y arbitraje con el Estado, árbitro y conciliadora adscrita a diversos centros de arbitraje y conciliación a nivel nacional, expositora en diversos eventos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte. Adelante, doctora Altuna. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Jimmy. Muchísimas gracias por las palabras. Quiero en principio agradecer al Ministerio de Justicia, a la Dirección de Mecanismos Alternativos por esta invitación a poder compartir algunas ideas con el digno público asistente que el día de hoy pues está con nosotros y sobre todo conversar sobre un tema tan importante como es la ética en el desarrollo profesional y en este caso en el tema del arbitraje. Muchísimas gracias por esta invitación nuevamente, Jimmy. Muy bien, bien estimados, pues voy a, si me permiten, compartir mi pantalla. Un minutito, por favor. No sé si logran ver ya mi pantalla. ¿Me confirmas, Jimmy, por favor? ¿Todavía, doctora? ¿Todavía no se visualiza? A ver, voy a volver nuevamente. Creo que ahora ya. ¿Ahora? Sí, ahora sí, doctora. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, estimados. Este es un tema, la ética en el arbitraje es un tema sumamente, bueno, se ha tratado mucho, pero es sumamente importante para el desarrollo de la actividad arbitral. En el Perú nosotros tenemos un escenario interesantísimo de arbitraje. Digo interesantísimo no solamente porque nos da muchas oportunidades a quienes nos desarrollamos en el arbitraje, sino sobre todo para quienes tienen la posibilidad de usar el arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Pero como en toda circunstancia, en toda situación, siempre existen pues el lado bueno y el lado no tan bueno de algunas cosas. Y necesitamos siempre pues abordar desde diversos aspectos o desde diversas aristas o desde diversos especialistas, ¿no? Este tema tan importante como es el comportamiento ético de los árbitros dentro del proceso arbitral. Les comentaba que en el caso del Perú esto se vuelve sumamente importante porque me imagino que quienes están escuchándome tienen conocimiento que el arbitraje en el Perú en contrataciones con el Estado se convirtió en obligatorio. Entonces, esto hizo que el mercado en el arbitraje, discúlpenme que lo llame así, pero así se ha ido manejando, ¿no?
pues sea un espacio, un escenario en el que el volumen de arbitrajes creció exponencialmente. Dicen que el arbitraje en la década del 90 creció de manera exponencial un 300% de lo que se venía usando en las anteriores décadas. Y qué decir, pues, en las dos últimas décadas de este nuevo siglo. Esto ha incluido que existan circunstancias que nos hagan pensar o repensar en cómo estamos actuando los árbitros, y no solamente los árbitros, sino las partes que son, pues, que forman el proceso arbitral, e incluso quienes administran los procesos arbitrales a nivel de instituciones arbitrales, por ejemplo. Y entonces se ha nos, 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 nos hacemos una pregunta, se ha lanzado esta pregunta, ¿no? ¿Cómo debe ser la actividad arbitral respecto de la ética? Para ello, voy a comentarles algunos temas preliminares, ¿no es cierto? Algunos temas preliminares. Y Bernard Hanotian, que es un árbitro muy connotado, ¿no? Que incluso ha sido miembro de la Cámara de Comercio de París, de la ICC, señala respecto de la ética en todos los todos los sujetos procesales, y no solo en el árbitro, que la conducta ilícita de un árbitro, un testigo, una de las partes, en un procedimiento arbitral, constituyen comportamientos indebidos que tienen generalmente la intención de afectar el curso del procedimiento o la decisión del tribunal arbitral. ¿Por qué o por qué empieza también este especialista, o por qué empiezo yo colocando esto? Porque la ética, pues evidentemente se puede poner a prueba, ¿no es cierto? Un espacio ético se puede poner a prueba efectivamente en espacios o en escenarios de conductas que podrían ser o generar situaciones ilícitas, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad del comportamiento que tenga uno de estos sujetos procesales, pues podría llegar a tener consecuencias, como ya lo hemos visto en nuestro país, incluso penales. Ustedes recordarán el caso del laudo Orellana en el año 2014, ¿no? En donde, bueno, se terminó anulando el laudo, pero evidentemente se trastocó. Algunos dicen que allí nació la corrupción en el arbitraje peruano. Yo creo que más bien se puso evidencia de esta situación que lamentablemente pienso que podría haber o se puede haber mantenido, pero que se han ido manejando circunstancias de tal manera que las instituciones públicas, las instituciones arbitrales han querido ir manejando este tema de la mejor manera para minorar al máximo estas consecuencias ilícitas que podrían generar el actuar malo de los sujetos procesales. Y esto tiene que ver mucho con la moral. Ustedes saben que la moral pues tiene como objeto de estudio las conductas, ¿no? Que de manera ideal podría seguir el ser humano. Digo ideal porque esto es interno. Yo me imagino que todos los seres humanos pues son muy buenas personas y deberían actuar de una determinada manera, ¿no? Entonces, buscamos siempre a través de la moral la perfección, ¿verdad? La perfección. Ahora, también implica conocer un poquito de lo que es el concepto de la ética, y es aquella parte de la moral, pero aquella parte práctica, aquella que exige un hecho, ¿no es cierto? Y es la que nos permite visualizar las conductas, visualizar esta idea ideal, valga la redundancia, de la moral, ¿no es cierto? Y que lo que busca es que en un hecho, ¿no? Un hecho se generalice en un grupo, ¿no? Y que este mismo grupo pueda ser capaz de practicarla, ¿no es cierto? Y que pues refleje, como allí mismo lo señala, ¿no? Las aspiraciones morales predominantes de determinado grupo. Y si nos vamos acercando a la ética en el arbitraje, hablaremos también de la ética profesional, que entonces marcará pues la ruta, la pauta de conducta para el desempeño de las funciones propias de un cargo, ¿no es cierto?, de cualquier profesional.
tendrá que cumplir con determinados valores y principios que harán de él, pues, un profesional de bien, un profesional ético. Aquí traigo a colación lo que decía Sócrates. Él creía que todo vicio era el resultado de la ignorancia y que ninguna persona en realidad desea el mal. Pero a su vez también señalaba que la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Esto más adelante lo voy a traer a colación. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras mayor conocimiento tengamos, no necesariamente esto podría ser, esto lo señalaba Sócrates, pero creo que mientras más conocimiento tengamos de los principios, de las formas correctas de desarrollarnos, mejor actitud tendremos hacia la virtud. Recordemos ya encaminándonos al tema arbitral, el arbitraje es una respuesta moderna a los problemas de la sociedad moderna, ¿no? Nosotros sabemos que hubo una masificación en el Poder Judicial y el doctor Fernando Canto-Arias lo señala claramente, ¿no? Que el arbitraje pues es esta respuesta moderna a problemas modernos, ¿no? En el que no podemos esperar las instituciones, las personas, las empresas, quienes estén inmersos en un proceso arbitral, no pueden esperar a que pase demasiado tiempo para tomar una decisión, ¿verdad? Basada en lo que determine un árbitro que ha sido designado por esta persona o por esta empresa para ver solucionado su conflicto y tomar, pues, como les digo, estas decisiones. Entonces, en este marco de arbitraje en el que la sociedad moderna ha pedido esta respuesta y tenemos este mecanismo alternativo tan efectivo a nivel nacional e internacional, ¿no? Eh, pues hablamos de qué deberes deberían tener, valga nuevamente la redundancia, los árbitros. Y fíjense que los árbitros se deben comportar de acuerdo con altos estándares morales y éticos y deben asegurarse de que se apliquen esos mismos estándares durante todo el proceso arbitral. Evidentemente, un buen arbitraje es el reflejo de la actitud ética, del comportamiento correcto de un árbitro, ¿no? Que va a permitir el desarrollo de un proceso también absolutamente correcto. Fíjense, nuestra ley, la ley, le decimos la nueva ley de arbitraje, ya pues bien, tiene data desde el 2008, pero el principio de plena independencia que está establecido en el artículo 3 de nuestra nueva ley, pues nos marca un hito importantísimo, ¿no? En el comportamiento de los árbitros. Y señala que la columna vertebral de la función arbitral es este principio de plena independencia. Esto significa independencia absoluta. Y cuando hablamos independencia absoluta, es independencia pues total. Su mismo nombre lo señala. Este mismo artículo del decreto legislativo que norma el arbitraje en Perú señala que el tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición u autoridad que menoscabe sus atribuciones. Esto es muy importante. Nadie, ningún árbitro, ¿no? Ningún árbitro puede estar sometido nada más que a su conciencia y evidentemente a resolver el conflicto de acuerdo al establecido por la ley. Podrá ampliar el sentido de la ley, pero no podrá ir en contra de la ley, incluso cuando hablamos de arbitrajes, ¿no? De conciencia, que si bien es cierto, se han ido aminorando, en el Perú hemos ido aminorando los arbitrajes de conciencia, no es que hayan desaparecido. Entonces, los árbitros, de acuerdo al establecido también en este artículo 3 de nuestra ley de arbitraje, señala que no puede obedecer ni a presión, ni a influencia o interés proveniente de cualquier autoridad, parte en el arbitraje o un tercero. Imagínense, incluso si un árbitro es designado en una institución arbitral, el centro no puede influenciar de ninguna manera en la decisión
que tome el árbitro al final del proceso. Podrá revisar que este árbitro cumpla con todas las condiciones necesarias, le podrá establecer un código de ética, le podrá dar todas las facilidades, pero no puede influenciar de ninguna manera en el sentido en el que este árbitro quiera resolver el proceso o el conflicto que ha sido sometido a su decisión. Allí lo tengo un poquito más especificado, más graficado, ¿no? Entonces, ¿qué implica el ejercicio del cargo del árbitro? Pues los árbitros no representan los intereses de las partes. Esto también nos lo dice la ley, y no solamente la ley, es que esto debería pasar así. Esto ni siquiera debería estar establecido en la ley, porque el árbitro tiene que saber que no representa intereses de las partes. Muchas veces hemos visto situaciones en las que las partes eligen a sus abogados para ser árbitros, ¿no? Entonces, pues allí podría generarse alguna conducta que luego, pues, sea contraria a los principios éticos que requiere, pues, el arbitraje, ¿no? Pues dijimos que se deben desempeñar imparcialmente y gozan con absoluta discreción, ¿no? Gozan también del secreto profesional, gozan de independencia, por lo que no están sometidos, como lo hemos dicho, a ninguna orden o disposición de autoridad que menoscabe sus atribuciones. Un tema importantísimo en la ética del arbitraje y en la ética de los árbitros, pues es el deber de revelación. Este deber de revelación que ha dado lugar a muchísimas conferencias, y no solamente porque en algunas circunstancias se ha hablado de esta falta de revelación de algunos árbitros respecto de algunas condiciones que podrían generar dudas, ¿no?, de su desenvolvimiento, sino que también de la necesidad de potenciar este deber de revelación. Y es que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial de acuerdo a lo que establece el artículo 98 de nuestra ley, perdón, 28 de nuestra ley. Es importante que nosotros sepamos que un árbitro, cuando decide aceptar, pues, un proceso arbitral, sabe que de por sí tiene estos deberes y estos principios que cumplir, ¿no? Por lo tanto, el árbitro debe revelar todas aquellas circunstancias o hechos que pudieran dar lugar a dudas justificadas sobre la imparcialidad y la independencia. Sabemos que la imparcialidad, la independencia podría generarse a lo largo de todo el proceso, y el árbitro podría mantenerse neutro durante todo el proceso, pero también podría ser que al final del proceso no use o no se desenvuelva de acuerdo al principio de imparcialidad. Entonces, es en todo momento que el árbitro tiene que mantenerse imparcial e independiente y revelar todo aquello que podría generar dudas en su actuar. Y entonces, ¿qué pasa si surgiera alguna nueva circunstancia que no reveló al inicio del arbitraje, que podría generar este hecho alguna duda, alguna suspicacia sobre su actuar? Pues lo tendrá que revelar de inmediata o inmediatamente surgida esta circunstancia, tiene que revelar este acto, esta circunstancia, este hecho que podría generar estas dudas, como les comento. Además, las partes también tienen todo el derecho de pedir en cualquier momento del arbitraje, ¿no es cierto?, cuentas al árbitro, o revelar al árbitro, o aclarar sobre algunas relaciones o circunstancias con las partes o con sus abogados. Es bien importante que los árbitros y que las partes conozcan de este deber de revelación. Pues muy importante también en el arbitraje que los árbitros, pues al momento de ser
digamos, designados, ¿no? Sepan que tiene una consecuencia su actuar, porque no somos parte de una isla cuando nos desarrollamos como árbitros o cuando se desarrollan como árbitros. Ellos son parte, o los árbitros somos parte de un sistema al que vamos a poder contribuir de la mejor o de la peor manera. Entonces, el árbitro no es que solamente cuando acepta va a hacerse cargo de ese procedimiento y en ello termina. No, las consecuencias de su actuar harán que el proceso arbitral o el sistema arbitral se prestigie, ¿no? O de pronto sea desprestigiado, ¿verdad? Sobre el deber de revelación y sobre el actuar de los árbitros, se han dado en los últimos años, pues algunas directrices. No siempre fue así. No siempre fue así, dado que en el arbitraje internacional, pues cada árbitro solía tener, digamos, su mapa o su conjunto de principios que de pronto, ¿no? Para él, en su país o en el sistema en el que se desarrollaba, podría estar ciertamente correcto y en otros lugares tal vez pudiera ser cuestionado. El problema es que cómo podíamos hacer, cómo se pudiera hacer para que esto sea una práctica horizontal en el que todos los árbitros tengan absolutamente claro cómo se deberían de desarrollar. Y entonces se desarrollaron diversas iniciativas y una de las más importantes y que pues es la más utilizada, pues son las directrices de la IVA, ¿no es cierto?, sobre conflictos de interés en arbitraje internacional. Y entonces estas directrices, pues, establecen muchos supuestos, diversos supuestos, ¿no? En el que las personas que son o que van a ser árbitros, ¿no? Que son propuestas como árbitros, podrían estar impedidas para realizar tal labor, ¿no es cierto? Y ellos desarrollan una serie de supuestos, unas listas que lo establecen como un semáforo en donde rojo, ámbar y verde podrían establecer el nivel de separación del árbitro o el nivel de dispensa que puedan dar las partes, ¿no es cierto?, a los árbitros cuando se encuentren dentro de estos supuestos. Un momento, por favor, no sé por qué no me permite avanzar. Ya, aquí estamos. Pues entonces tenemos, por ejemplo, la lista roja. Les decía lo del semáforo, ¿recuerdan? Y aquí, en esta lista roja, la IVA, pues, señaló algunos impedimentos que no pueden ser dispensables por las partes. Es decir, yo te perdono porque no me parece que, estando en esta circunstancia, tú podrías eh, tener algún problema en ser el árbitro. No, estas son circunstancias que las partes no podrían dispensar, ¿no? Por ejemplo, la existencia entre la identidad entre una parte y el árbitro. Suena, ojo, suena a evidente, pero a veces hemos tenido lamentablemente este tipo de circunstancias, ¿no? Y entonces allí pues es una circunstancia no dispensable. O un árbitro que sea representante legal de una de las partes en el arbitraje, ¿no? O un árbitro que tenga un cargo o interés financiero significativo en una de las partes. Cuando hablamos, por ejemplo, de un conglomerado de empresas, de consorcios, etcétera, ¿no? De grupos empresariales. Un árbitro que asesore regularmente a la parte que lo designó, y esto lo hemos visto muchísimo lamentablemente en nuestra patria, lo digo porque es una realidad, lo hemos revisado, y de quien el propio árbitro o el despacho del que forme parte reciba un ingreso significativo, ¿no? Allí está la lista roja que no puede dispensar en estas circunstancias señaladas, ¿no?, al árbitro para que continúe siendo, pues, árbitro.
Dentro de esta lista roja podrían haber algunos que pudieran dispensarse siempre y cuando las partes así lo determinarían. Por ejemplo, que el árbitro haya prestado asesoría jurídica o haya emitido opinión como experto a una de las partes en relación por la disputa en un determinado tiempo, ¿no? En un determinado plazo anterior a iniciado el proceso, que haya tenido un involucramiento previo de pronto en el caso, que sea accionista directa o indirectamente de una de las partes, ¿no? Que un árbitro esté representado, asesorado a una de las partes, a su abogado, o al despacho que esté actuando también como abogado de esa parte, que un árbitro sea abogado en el mismo despacho del abogado de las partes, que el despacho del árbitro tenga una relación comercial significativa con una de las partes y que el árbitro asesore regularmente a la parte que lo designó sin que el árbitro o su despacho perciba un ingreso significativo de esa parte. Estas, si bien es cierto, son circunstancias que están dentro de la lista roja, pero pueden ser dispensables. Y cuando digo pueden ser dispensables, es que las partes podrían, sí, o sea, podrían decirle al árbitro sí, a pesar de que sé que tú eres accionista de una de las empresas, ¿no? Sí, te puedo yo dar la posibilidad de que tú puedas seguir siendo árbitro, pero lo tengo que revelar, ¿verdad? Lo tendría que revelar. Muy bien. La otra lista es la lista naranja, ¿no es cierto? Y también aquí, pues, existen determinadas circunstancias, ¿no? Que pueden dar lugar a dudas justificadas, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente podrían impedir el actuar como tal, como árbitro, ¿no es cierto? Vamos a ver, pero igual el árbitro, el candidato a ser árbitro tiene, ¿no? El prospecto de árbitro tiene que revelarlo, no podría dejarlo pasar, ¿no? Entonces, estamos hablando de situaciones como que el árbitro haya sido abogado de una de las partes dentro de los últimos 3 años sin existir entre el árbitro y esa parte una relación permanente, ¿no? Que el árbitro haya actuado como abogado contra una de las partes dentro de los últimos 3 años en un asunto no relacionado con el arbitraje. Han habido al respecto algunas recusaciones que recuerdo en el Perú, justamente en relación a esta circunstancia que acabo de leer, que el árbitro haya sido designado como árbitro en 2 o más ocasiones por una de las partes durante los 3 últimos años, pues imagínense, está dentro de la lista naranja. Aquí en Perú se descubrió, por ejemplo, que, estoy hablando de hace unos años, unos 7 u 8 años, que se descubrieron que uno de los árbitros había sido designado 72 veces para la misma parte, ¿no? Y alguien por allí, un especialista en arbitraje, recuerdo, me parece que era el doctor Huáscar Escurra, si mal no recuerdo, si me permite citarlo, pues él decía, este ya no sería un árbitro, termina siendo, ¿no es cierto?, alguien que forma parte, un hincha primero, ¿no? Ya se vuelve un hincha y luego ya se vuelve parte del equipo, ¿no? Entonces, habríamos que revisar estas directrices que podrían ayudar muchísimo en el caso peruano. Que el árbitro haya sido socio o haya estado afiliado de cualquier forma dentro de los 3 últimos años como árbitro o cualquiera de los abogados que participan en el mismo arbitraje. Y aquí tenemos la lista verde, evidentemente, si bien es cierto, quedan las consideraciones que pudieran generar o que tuviera el árbitro, pues quedan excluidas del deber de revelación, ¿no es cierto? Y que en nada, ¿no es cierto?, va a contribuir a mejorar la independencia y parcialidad del árbitro. Y sí podría, en cambio, ocasionar problemas injustificados, ¿no?, al momento de revelarse, ¿no? A veces es una buena costumbre decirlo absolutamente todo, pero también puede ser que alguna circunstancia que no necesariamente esté enmarcada dentro de las anteriores listas, pues podrían, como lo señala aquí, no necesariamente ayudar en el deber de revelación, sino generarle algún inconveniente al árbitro designado y nombrado posteriormente. Por ejemplo, dentro de esta lista verde podríamos hablar de los árbitros que han publicado una opinión general respecto a alguna cuestión que también surge en el arbitraje, pero no está enfocada al caso. Imagínense los árbitros
Tenemos muchas intervenciones a nivel nacional e internacional, en congresos, en charlas, en eventos, y solemos pues evaluar casos, revisar jurisprudencia arbitral, y podría ser que emitamos alguna opinión respecto de una determinada circunstancia, de una materia arbitral, de una cuestión controvertida, y que justamente nos toque algo parecido. Pues entonces esto no sería una digamos, circunstancia que necesariamente tendrías que revelar que hace 3 o 4 años hablaste de este tema, ¿no? Que un árbitro tenga relación con otro árbitro o con el abogado de alguna de las partes mediante la membresía de la misma asociación profesional. eh, Sobre todo en las ciudades pequeñas, pues todos nos conocemos, todos somos casi miembros de los mismos círculos profesionales, entonces esto no sería un mayor problema. Si no, no tendríamos quien arbitre los casos en las ciudades. Y que el árbitro y el abogado de una de las partes u otro árbitro hayan actuado juntos previamente como árbitros o como abogados. Aquí quiero traerles algún ejemplo. Todavía tengo un espacio de tiempo, sí. Me permite, Jimmy, me avisas por favor cualquier cosita. Ya respecto del tiempo, voy corriendo para terminar en el tiempo que habíamos quedado. Yo he traído algunos principios éticos que forman esta malla importante de la ética del árbitro, y he cogido como ejemplo solamente uno de los códigos de las instituciones más conocidas en arbitraje, que es el Centro de Arbitraje de la OCE, que tiene un código de ética muy importante, y lo traigo a colación porque ustedes saben que, si bien es cierto, tenemos muchos centros de arbitraje privados en donde incluso se han establecido determinadas barras para publicar, ¿no es cierto? Pues de dónde, con cuáles son esta experiencia que tiene cada árbitro, etcétera. Pues creo que lo mínimo que deberíamos nosotros considerar son una malla de principios que nos permita actuar. Y dentro de ello, pues yo he podido ingresar, revisar en el Código de Ética algunos de los principios importantes eh, para el arbitraje. Tendremos pues la imparcialidad, como ya le hemos dicho, la característica más importante, ¿no es cierto? Que no solamente es una característica, sino termina siendo una exigencia del árbitro, ¿no? Para la solución del conflicto y su desarrollo durante todo el proceso, ¿no? Ya, como hemos visto, la IVA la señala a la imparcialidad como un principio o una regla fundamental, ¿no es cierto? Fundamental de la participación de los árbitros dentro de los procesos de arbitraje. Y pues se ha dicho con razón que la independencia no solo es una virtud, es una condición inherente a la libertad. ¿Quién lo dijo? Pues ustedes saben, este abogado tan famoso, el doctor Bredin, eh, eh, francés, también escritor, él ha señalado esto, y con mucha precisión, ¿verdad? Lo he traído aquí también, y él señalaba que pues no solo es una virtud la independencia, sino esta condición inherente a la libertad de juzgar, implicando dicha libertad de estar ajeno a cualquier consideración ideológica, política o de solidaridad profesional. Muy fuerte este tema, me parece buenísimo, ¿no? Lo traje a colación porque creo que muchas veces incluso el estar condicionado políticamente podría generarte pues un sesgo en tu independencia. Eh, También podríamos decir que, perdón, estamos hablando de la independencia ahora. Y cuando hablamos de la independencia implica una valoración objetiva con el propósito de determinar si el árbitro y una de las partes actúan bajo una relación de parentesco o, por ejemplo, bajo una relación de negocios o de carácter financiero. Entonces, la independencia debería ser absoluta, ¿no es cierto? Independencia económica, cuando hablo de económica, hablo de dónde dependo yo, para no generar ninguna circunstancia de beneficio a alguna de las partes.
Otro de los principios importantes del arbitraje, y no solamente de los árbitros, es que esto todo debería ser extendido al personal que es parte de los procesos arbitrales, ¿no? A las mismas partes, en el caso de las instituciones arbitrales, a los secretarios arbitrales, a su equipo, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de idoneidad, pues hablamos de que el árbitro tiene que estar disponible para poder aceptar el encargo de ser árbitro, ¿no? Y tiene que cerciorarse que tiene absolutamente todas las características necesarias y suficientes, las especialidades necesarias para que pueda desempeñar correctamente su función, ¿no es cierto? Tanto lo referido a la habilidad profesional como al tema que este árbitro va a resolver, ¿no? Y pues si es que estamos hablando de un arbitraje internacional, el conocimiento del idioma necesario para que pueda desarrollar correctamente, sin inconveniente alguno, ¿no? Pues el arbitraje. Qué duda cabe que una de las ventajas del arbitraje es la especialización. Sería ilógico que un árbitro pues carezca de esa especialidad, ¿no es cierto? Pero podría darse, sí, podría darse. Y eso no debería darse, ¿de acuerdo? Y les decía que había esta sincronía entre idoneidad y disponibilidad, ¿no? Redfern y Hunter, que también son especialistas en el tema, cuando dicen que además de los deberes impuestos de los árbitros, de todo lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, por las partes, impuesto por las partes, por los reglamentos, por la ley, etcétera, pues tiene ciertas obligaciones morales y éticas, lo ha señalado. O sea, idoneidad no solamente significa que yo soy especialista en la materia, que tengo disponibilidad, sino que tengo que cumplir estas normas, estas obligaciones éticas y morales, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, una de estas es el hecho de la obligación de declinar, miren, la aceptación de un nombramiento en el caso que no se pueda dedicar con el tiempo y la atención necesaria, porque podría perjudicar a las partes, extendiendo en exceso casos. En muchos congresos, muchos seminarios en los que he podido disertar con diversos colegas, árbitros, secretarios arbitrales, pues comentaban incluso de algunos casos que no voy a revelar la institución arbitral, pero ellos mismos hacían un mea culpa, que tenían un caso que más o menos se había extendido unos 8 años, justamente por este problema que tenían en la idoneidad y la disponibilidad de los árbitros, ¿no? Esto no podría ser, porque ya no somos entonces un mecanismo alternativo, terminaríamos siendo ya no la alternativa al Poder Judicial, que por su naturaleza pues tiene una carga fortísima, ¿no? Y pues el tiempo de solución del conflicto se alarga muchísimo más. El promedio requerido en el arbitraje, pues como mínimo deberían ser entre 6 y 9 meses. No siempre se da. Las circunstancias pueden ser variadas, pero deberíamos tener esta intención, o por lo menos deberíamos marchar hacia eso en los procesos arbitrales. Otro de los principios importantes que yo vi dentro de este código de ética fue la debida conducta procedimental, que me pareció interesantísimo y es a ello lo que nosotros deberíamos de recurrir, orientarnos, ¿no? Porque esto implica ese debido cuidado, eh, que es lo mínimo que las partes y las instituciones que han nombrado al árbitro esperan del desempeño, y esto exige que no solo haya un análisis de todas las posiciones, las pruebas, la revisión, una limpieza en el procedimiento, ¿no? Sino que al momento de la resolución pues haya una real comprensión de la controversia y haya una debida justificación, ¿no?, de las razones por las que el árbitro opta por A o B decisión en el proceso arbitral. Es importante que el árbitro conozca, tenga conocimiento y pueda aplicar todas las disposiciones legales
y si hubiese alguna jurisprudencia que le sirviera también, como no, a nivel judicial sobre una cuestión de fondo controvertida, pues podría sí ubicarlo, sí, podría utilizarlo, como no, también, ¿no es cierto? Eso de acuerdo a las circunstancias de cada caso y utilizar, ahora tenemos pues los laudos publicados, ¿no? En temas, por ejemplo, de contrataciones. ¿Por qué no usar una buena jurisprudencia arbitral, haciendo que pues el resultado y las decisiones de los árbitros terminen siendo predictibles, que bien haría aún al mercado de la contratación con el Estado, al círculo de la contratación con el Estado, tener una buena predictibilidad respecto de los casos que son similares, porque las materias son muy parecidas, ¿no? En procesos de contrataciones con el Estado. Ya voy terminando. Para estar dentro del tiempo estoy un poquito pasada de minutos, disculpas. Eh, Vamos a continuar en este tema de la debida conducta. Eh, Evidentemente, estaría de más decirlo, pero me parece que eh, la conducta, la forma de desarrollarnos, el trato correcto hacia las partes, pues definitivamente se tiene que dar y se tiene que respetar dentro del proceso. La transparencia, pues en el caso, sobre todo de las contrataciones con el Estado aquí en Perú, ustedes saben que los árbitros están obligados a difundir el laudo y entonces esto implica pues este principio de transparencia, ¿no? Que en el laudo nosotros tenemos que determinar todas aquellas circunstancias que permiten llegar, ¿no? Todas aquellas ideas, justificaciones, fundamentos, tanto fácticos como jurídicos, para llegar a una decisión clara e imparcial, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablar de la equidad? La equidad es un principio fundamental en el arbitraje, ¿no? Y pues los árbitros deben dar a las partes, ¿no? Un trato equitativo, justo, en igualdad de condiciones, ¿no? Dándoles las mismas oportunidades para que puedan ejercer sus derechos a lo largo del proceso. Y ello nos lleva a este principio de la integridad, ¿no es cierto? Y en el caso de las contrataciones con el Estado, que se extrapola a absolutamente todos los casos de arbitraje, todos deberíamos, los árbitros, conducirnos con honestidad y veracidad, ¿no es cierto? Evitando cualquier práctica indebida, sobre todo en este mundo en el que se habla tanto de corrupción. Deberíamos ser ese oasis que requiere nuestro país, nuestras ciudades, nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Altuna, por su didáctica ponencia. Muy buena presentación. Le Gracias. agradecemos. Mire, tenemos algunas consultas por parte del público. Podemos absorberlas eh, se las voy a compartir, ¿sí? Por ejemplo, nos preguntan, ¿no? ¿Qué Sí, principios claro. rigen en el arbitraje en el Perú y cómo acordar el arbitraje para los conflictos mercantiles? Bueno, como les comentaba, para nosotros, bueno, yo creo que el principio fundamental para los árbitros es la imparcialidad y la independencia, ¿no? Eh, Esto que lo he tratado a través del deber de revelación, que es tan importante para que nosotros sepamos, pues, elegir correctamente al árbitro. Y para acudir a un arbitraje mercantil, pues basta firmar un convenio arbitral que puede ser antes de surgida la controversia o después, o después, ¿no? A través de un contrato, ¿no? En una cláusula arbitral en donde se establezcan, pues, algunas condiciones específicas o se determine si es que va a ser un arbitraje independiente o se determine una institución arbitral si es que hablamos de arbitraje institucional. Eh, es sencillo, es bastante sencillo acordar una cláusula arbitral. Lo que no es sencillo es
elegir la institución más adecuada para llevar tu proceso o las normas que van a aplicarse al proceso. Allí sí hay que tener bastante cuidado, que sean las más idóneas para que el proceso sea rápido, célere, transparente. Gracias. Gracias, doctora. Otra consulta que nos hacen es, ¿en qué momento del proceso de arbitraje se presenta o se da el deber de revelación por parte del árbitro? En realidad debería, bueno, el árbitro antes de ser designado, antes de hacer o al momento de aceptar la designación, él debe presentar, debe hacer uso de este deber de revelación, ¿no es cierto? Él antes de concretarse el nombramiento debería revelarlo, pero no es que este sea el único momento, porque claro, al inicio podría ser que él no tuviera ninguna circunstancia que genere dudas sobre su actuar, pero podría ser que durante el proceso sí surgiera alguna circunstancia que él tuviera que revelar, ¿no es cierto?, a las partes para que ellas evalúen si esto pudiera generar alguna duda sobre su imparcialidad. Entonces, realmente el proceso de revelación del árbitro permanece durante todo el proceso. Se hace normalmente al inicio, pero eso no quiere decir que las partes no puedan pedirle al árbitro en cualquier momento que revele aquellas circunstancias que le generan a ellos dudas o circunstancias que puedan pensar que su actuar es no imparcial. Gracias, doctora. Bueno, entendiendo que los participantes, los 831 participantes que se han dado cita el día de hoy, Wow. tienen mucho interés en el tema del arbitraje, doctora, quizás una reflexión final para todos ellos, quienes algunos ven estos temas directamente, ¿quién más que usted que pueda darles alguna recomendación o compartir alguna última reflexión como para ir culminando esta actividad, esta importante actividad? Por favor, doctora. Sí, claro. Yo creo que estos espacios en donde nos permiten hablar de la ética son sumamente importantes. Importantes no solamente para los árbitros, para quienes hacemos uso del arbitraje, sino para la población en general. Vivimos momentos o vivimos etapas en donde sentimos que pues hay un alto índice de corrupción a nivel internacional. Seamos pues parte de estos promotores, ¿no? De la legalidad, de estos promotores de la ética, en cualquier lugar en donde nos encontremos, no solo como árbitros, sino como profesionales, como amas de casa, como trabajadores comunes y corrientes, como directores de empresa, como abogados, como jueces. Lo mejor es pues promover la ética incluso desde casa. Y si tenemos niños, qué importante es la formación en valores de nuestros niños para que estos procesos y estos mecanismos como son el arbitraje, finalmente cuando las personas lo conozcan, cuando se desarrollen como tales, se desarrollen dentro de una malla de principios que permitan una decisión justa y que el que gane pues sea nuestro pueblo, ¿no? Nuestro país, porque lamentablemente si actuamos de una manera en contra de la ética de nuestros valores, los que más nos perjudicamos somos nosotros, la sociedad entera. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, han quedado algunas dudas por parte de nuestro público. Y doctora, quisiera Sí, pedir un último favor de sí, parte claro, de por ellos también. supuesto. No hay Me, ningún problema. me solicitan si es que fuera posible compartirles el importante material que usted ha utilizado el día de hoy, porque sí, considero que, o consideramos que va a ser muy importante para ellos. Sí, con todo gusto, por favor, no hay ningún problema. Esto es para todos y si podemos contribuir en esta lucha contra, pues a veces la corrupción, pues allí estamos, ¿no? Y para valorar el papel de los árbitros y dentro de la ética profesional, con todo gusto, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta actividad, cumpliendo los tiempos, doctora, porque sabemos que usted también se ha dado un tiempito en su recargada agenda.
Y Gracias. agradecemos nuevamente, doctora Altuna, por su presentación, por su participación, y a las 844 personas que se han dado cita hoy, este martes 4 de junio, y esperamos que puedan también participar en nuestra siguiente conferencia. Doctora, me despido de usted cordialmente de parte de la doctora Ana María Martínez Bern, directora del Centro de Estudios, esperando poder contar con su participación en otra oportunidad, doctora. Muchísimas gracias. Le hace presente también, por favor, mi agradecimiento. Y gracias a cada una de estas 844 personas por permitirnos escuchar un ratito y compartir un momentito de su vida. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.